Ángulos en la circunferencia. Tenemos el ángulo central, que es aquel que tiene sus vértices en el centro de esta. Sus lados contienen a dos radios. Aquí podemos observar el centro O y el radio OB, el radio OA, y tiene un arco que sería el arco AB. Y lo que nos quiere decir el ángulo central, que es este alfa, es de que este ángulo alfa es igual a la medida de este arco, del arco AB. A continuación se presenta el siguiente ejemplo. Tenemos este ángulo central, donde A es el centro. Tenemos el arco BD, y este arco lo podemos ir cambiando. Si notamos, la medida de este arco es igual a 66 grados, que es lo que nos marca esta barrita, y nosotros podemos modificarlo. Ahora, este arco mide 76 grados y como podemos ver, esta medida es la misma que el ángulo BAD. Sin importar qué tanto lo movamos, siempre va a tener la misma medida, 142 grados, 142 grados. Lo podemos convertir en un ángulo de 90 grados y esta medida es lo mismo que su arco. El ángulo inscrito tiene como característica que su vértice es un punto de la circunferencia y sus lados contienen dos cuerdas. Su medida es la mitad del arco que subtiende. Es decir, en este ejemplo tenemos el punto O, que toca un punto de la circunferencia, el arco AB, que es este de acá, y tenemos este ángulo alfa. Lo que nos quiere decir es que este ángulo alfa mide la mitad de lo que mide el arco AB. Como ya mencionamos, ahora hablaremos del ángulo inscrito. Un ejemplo de ello sería este de acá. Tenemos esta circunferencia y observamos que la medida del arco es 90 grados. Por lo tanto, como este es un ángulo inscrito, observamos las dos cuerdas, la cuerda CD y la cuerda CB, y observamos que el ángulo es de 45 grados. Si modificamos, ahora observamos que el arco BD es de 110 grados y el ángulo BCD es de 55 grados. El ángulo seminscrito. El ángulo seminscrito, su vértice es un punto de la circunferencia y sus lados contienen una cuerda y una recta tangente. El vértice es el punto de tangencia. La amplitud de un ángulo seminscrito es la mitad del arco que abarca. Observamos, tenemos la recta tangente y tenemos la cuerda. Lo que nos quiere decir es que este arco AB mide el doble que lo que mide el ángulo alfa. O bien, si tenemos la medida del ángulo alfa, digamos de que es 25 grados, eso quiere decir que el arco AB medirá 50 grados. Ahora veremos el ejemplo del ángulo seminscrito. Observamos que tenemos la recta tangente, la cuerda BD y el arco BD. El arco BD tiene una medida de 90 grados y el ángulo observamos y tiene una medida de 45 grados. Lo que nos decía el ángulo seminscrito es que la medida del ángulo es la mitad de lo que mide el arco. Por lo tanto, si el arco mide 90 grados, la mitad de 90 es 45 y de esta manera obtenemos la medida del ángulo. Si nosotros modificamos esta medida, ahora el arco mide 110 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo sería 55 grados. ¿Qué pasa si la medida del ángulo es 60 grados? ¿Cuánto medirá el arco? Llegamos a la medida del ángulo, que es 60 grados, y podemos notar de que el arco mide 120 grados. Ángulo interior.
Su vértice está en el inferior de la circunferencia. Como lo podemos observar, aquí tenemos el vértice. Para calcular este ángulo interior, es decir, el ángulo alfa, nos dice que hay que sumar dos arcos, el arco AB y el arco CD, y luego lo dividimos entre dos. Pero lo único que tenemos en un principio es estas dos rectas, la recta desde el vértice hasta el punto B y la recta que va desde el vértice al punto A. Para obtener este arco hay que prolongar ambas rectas. Prolongamos esta recta, desde A se prolonga hasta pasar por un punto C. Y de igual manera esta recta se prolonga hasta pasar por el punto D. Ahora, ya tenemos la medida de nuestros dos arcos, el arco AB y el arco CD. Entonces sumamos sus medidas. Si este arco mide 50 grados y este otro arco mide 30 grados, la suma sería igual a 80 grados. Si lo dividimos entre 2, nos da de que la medida es 40 grados, es decir, que el ángulo alfa es igual a 40 grados. Por último, hablaremos del ángulo exterior. El ángulo exterior tiene un vértice en el exterior de la circunferencia. Aquí podemos observar el vértice que se encuentra afuera de toda esta circunferencia y nos dice, la amplitud de un ángulo exterior es la mitad de la resta del arco mayor que contiene menos el arco menor. Bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo voy a calcular el ángulo alfa? Lo que tengo que hacer es una resta y luego una división. ¿Qué vamos a restar? Vamos a restar la medida del arco AB menos la medida del arco CD. Lo que nos dé esta resta lo vamos a dividir entre 2 y de esta manera vamos a obtener el ángulo alfa. Entonces, si el arco AB es igual a 50 grados y el arco CD es igual a 30 grados, la resta será 50 menos 30. Lo cual es igual a 20 grados. Por lo tanto, lo último que nos falta hacer es dividirlo entre 2. 20 entre 2 es igual a 10 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa es igual a 10 grados.